¿Usted come pasta? Sí, bastante. ¿Bastante? Sí, sí. ¿Ha oído usted este nombre, Olive Garden? Claro, es una marca, es como digamos como un chain, como una franquicia de toda esa comida italiana americanizada. Entonces usted va y le dan mucha pasta y muchos panecitos de ajo. Bueno, están anunciando un bono. Usted paga $300 y come toda la pasta que quiera durante un año. Pero buen ahorro Por eso, ¿sabes? $300. Buen ahorro. 300, all you can eat. $300. Me gusta porque ya ahí resuelvo unos cuantos problemas alimenticios graves que tengo. Me interesa. 300, y puedo ir todos los días, o sea, no hay problema. Esta es la W. Vicky Dávila, gran invitado para hoy. Vicky, adelante. Pues Julio, hoy tengo a Gustavo Petro, ya lo tengo aquí en la cabina, en la mesa de trabajo de la W, así que creo que hay muchas cosas por hablar. Recuerde usted que además hace apenas unas horas estábamos hablando del tema de la personería jurídica para su partido La Colombia Humana, se la negaron en el Consejo Nacional Electoral. Y por ahí vamos a arrancar, vamos a ver qué más da la entrevista, pero ¿se imagina todo lo que tiene que decir hoy Gustavo Petro? Buenísimo. Bueno, como ayer con el profesor Fajardo. Así Que de yo que creo, estaremos... ¿sabe una cosa, Julio? Pienso que ayer ya estamos viendo a un Sergio Fajardo candidato presidencial para el 2022. Petro va a ser candidato presidencial en el 2022 y Vargas, que ya se está empezando a mover también. Ya tenemos 3 candidatos, ¿no cree? Sí, sí. Mm. Y depende del domingo. Total renovación de nombres. Sí. Pues yo estoy que empiezo a planear el debate definitivo. ¿De una vez? Otra vez las cancelaciones. No, Ah, ¿cierto? No. no. Oiga, me dígale a Jairo Lozano que a ver qué él logra identificar de un posible segundo cartel de la toga. Ah, sí. Segundo cartel de la toga, se lo recomiendo. Julio, y en unos minutitos a las 12, mejor dicho, ya, les vamos a contar una cosa que es muy importante sobre FONADE y sobre 2 senadores de la República. Escuche Con a Jairo. Yatra y Cepeda. Quiero y hay magia, con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de... Por décima vez le negaron al asesino de John Lennon la libertad. El guitarrista de Leonard Skinner murió. El hombre que escribió Sweet Home Alabama, una canción famosísima, Sweet Home Alabama, murió de 68 años. Sigue Olivia de Havilland a sus 102 años de pleito ahora en la Corte Suprema de Justicia. Olivia de Havilland, la única sobreviviente de lo que el viento se llevó. Un inmigrante mexicano pasa de lavar platos a ser dueño de una cadena de restaurantes en la Florida. Se llama Martín Cárdenas. La cadena de restaurantes se llaman, Ana, ¿le suena? ¿Torito? No, no me suena. A mí me suena en California y me suena en Texas. Bueno, En todo entonces Estados Unidos hay torito. Hay toritos. Pero ¿de qué Hay venden? hay en Boston, Mexicana. Sí, en claro. Boston y hay en Nueva York. Sí. Pero aquí yo googleé y no me sale el taquito, pero me sale el torito. Pues le sale Sí, torito. claro. Le sale torito. Suben de 5.000 a 8.000 las demandas contra Monsanto después de la última victoria. Ya consiguió candidato López Obrador para el avión. Ya hay alguien que le interesa el avión presidencial del presidente de México. López Obrador dijo que no se iba a montar en ese avión. Esta es la canción, Sweet Home Alabama. Más noticias inútiles. Iberia tuvo que abortar el despegue en Barcelona de un avión por cuenta de una bandada de patos. Steven Tyler le vuelve a decir a Donald Trump que no use más la música de Aerosmith y se embolató el nuevo James Bond. El estreno queda pospuesto. La película se quedó sin director. Sacaron a Danny Boyle. Juan David, antes de Gustavo Petro, las 5 más leídas en eltiempo.com. Julio, buenas tardes. Este viernes abrimos lo más leído con la historia de la periodista Alejandra Vanegas, quien cuenta cómo es vivir con linfoma de Hodgkin en medio de un momento difícil de su vida.
En segundo lugar, una nota que explica de qué se trata realmente la canción Hotel California de The Eagles y si tiene que ver con la relación hostil que tenían los integrantes de la banda con esos lugares. Seguimos con la decisión del senador republicano de Estados Unidos, John McCain, de finalizar su tratamiento contra el cáncer al considerar que la enfermedad y el envejecimiento han dado su veredicto. La cuarta es la convocatoria laboral de Ecopetrol que busca 500 profesionales. Además les contamos cuáles son los principales perfiles que buscan, enfocados en la exploración y producción. Y finalmente la entrevista en la que el presidente Iván Duque, en diálogo con la BBC, habla en los términos más contundentes sobre la situación en Venezuela, que calificó como dictadura, y su relación con la desbordada migración de ciudadanos de ese país. Un feliz fin de semana les deseamos desde la redacción del Tiempo. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. AM Resort, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W. Aquí estamos para contarles lo que pasa en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Petro. Los invitamos a acompañarnos con el hashtag numeral Gustavo Petro en la W. Es nuestra primera entrevista después de toda la campaña presidencial. Ayer tuvimos a Sergio Fajardo, hoy tenemos a Gustavo Petro. Hemos tenido a Humberto de la Calle también acompañándonos en entrevista después de toda la campaña presidencial. Es muy bueno escucharlos porque van a seguir siendo un referente en la política en Colombia durante estos 4 años y estoy segura que muchos de ellos pues repetirán su candidatura presidencial. Esta es la W. Antes, noticia importante, Jairo, que tiene que ver con FONADE y con 2 senadores de la República, cuyos nombres nos guardamos para no dañar las investigaciones, primero. Segundo, porque se trata de una colaboración con la justicia, pero cuéntenos usted la historia. Vicky, con las buenas tardes. Esta mañana ya un juez cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria a Jorge Iván Henao. ¿Quién es este señor? Es gerente del área de FONADE. Usted recuerda que el fiscal general hace unas semanas le anunció al país un mega escándalo que se venía desarrollando directamente en todo lo que habría pasado con FONADE. Y la verdad es que el director saliente de FONADE también se ocupó mucho de eso y de judicializar todas esas denuncias. Sí, hizo señor. muchas denuncias. Pues la fiscalía se fue a fondo, está tratando, hay un grupo de fiscales que está tratando de avanzar en toda esta investigación. Cuando se desata el escándalo a este señor Henao, le dictan orden de captura. Él se entregó hace 2 días a la justicia. ¿Qué pasó mientras él se iba a entregar? Estaba prácticamente hablando con los fiscales y les dijo que él tenía información muy importante porque él fue una ficha clave en todo este entramado de corrupción en FONADE y que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Sí. Por eso se entiende por qué la detención domiciliaria, porque ya se está convirtiendo en testigo clave de este hecho. Y en las primeras cosas que ha dicho Vicky es que va a hablar de varios congresistas, de varios políticos, pero principalmente por ahora, dice él, de 2 que son muy representativos y que el país conoce muy bien. ¿Cuáles sectores? Y que están en medio de 2 escándalos por los que tendrán que responder. Por la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, convenios multimillonarios de más de 100.000 millones de pesos. Sí. Esa es una línea de investigación. Y el otro senador, también muy conocido, que ya ha sido incluso mencionado en el tema de cárceles. O sea, ya son muy mencionados los senadores. Ya han sido muy mencionados. Ya. Y él ya incluso dio los nombres a la fiscalía y va a hablar de eso. Va a hablar también de la DPS y del Ministerio de Vivienda. La fiscalía por ahora le ha creído porque además de su testimonio, él ha entregado documentos e información clave
para avanzar en esta investigación. La Fiscalía ya considera que es un mega escándalo con pruebas, testigos y evidencias suficientes y por eso no se descarta que en los próximos días empiece a compulsar copias de esta nueva información a la Corte Suprema de Justicia contra estos dos importantes senadores de la República que estarían involucrados directamente en esta investigación. Los dos sectores son cárceles y... Cárceles y la ESAP. Son convenios multimillonarios, nos hablan de Ujú. más de 100.000 millones de pesos y todo lo que tiene que ver con contratación en ESAP, cárceles y también dice que va a hablar de la DPS y algo del Ministerio de Vivienda. Pues estamos muy atentos, Jairo. Nos reservamos los nombres no porque no los tengamos, sino porque no queremos entorpecer esa investigación porque se está dando esa colaboración, ¿no? Precisamente. Entre otras cosas, lo mandaron a la casa. Detención domiciliaria. Por eso uno se explica a una persona que estaba evadiendo la justicia, se entrega y por qué le dan en esta mañana detención domiciliaria. Esa es la explicación que hemos Bien. obtenido de fuentes de primera mano, que es su importante colaboración. Además, que lo deben proteger porque lo que está entregando es muy sensible y delicado para las autoridades. Son las 12 del día, 8 minutos, 12, 8 minutos. Tenemos 2.085 personas conectadas a esta hora y saludamos a Gustavo Petro, que en esta oportunidad lo tenemos aquí como senador de la República. Gracias por Vicky, estar ¿cómo con estás? nosotros. Y a todos las y los oyentes, gracias por escucharme. Oiga, ya a esta altura ya está uno repuesto, digo uno no, Por lo usted, menos- por lo menos- repuesto de por la lo tusa o menos- no. Por lo menos de la voz, ¿no? Algo. Sí, pero digo de la tusa de no haber sido elegido presidente. Es una sensación extraña, la verdad. ¿Sí? Sí, es ¿Usted extraña. estaba convencido de que iba a ganar? No, Ok. tampoco. En eso Cuando uno- dice sensación extraña, ¿qué es? Es más, el sentimiento tiene que ver con que se pudo. Ujú. Era evidente que se podía, que estaba muy, muy cerca, que eso no ha pasado en décadas. Sí. La posibilidad real de cambiar a Colombia. Y que la población sintió eso. También, igual que yo, la posibilidad real de cambiar a Colombia. Unos le tuvieron miedo, otros quisieron apasionadamente hacerlo. El resultado final es el que sabemos, pero deja, digamos, es como una frustración. No es exactamente una derrota, porque ahí sí surge la tusa, la derrota. Ujú. Alguna vez yo la sentí por allá en el año 94. Pero no, esta es diferente, esta es como una impotencia, digamos, la posibilidad de cambiar y que de Como no pronto- se logró. Sí, Como algo- faltaron 5 centavos para el 5 peso. centavitos, Bueno, como dicen. faltaron 2 millones de votos. 1 millón realmente. Un millón. 1 millón de Duque. Ujú. 1 millón de votos de Duque, Ajá. que pudieron ser de Petro. Pero fueron 2 en total. Se te vuelven 2 por eso ¿Y el otro mismo. millón de quién era? No, si tú quitas 1 millón de Duque y se vuelven de Petro, Ah, Ahí ya está entendí, el ya millón, entendí. pero es 1 millón. No es 2, es 1. Entiendo. No es uno de abstencionista, no es uno de voto en blanco, no De la es votación uno que de se dio. Duque. Que 1 millón de duques se hubiera venido para donde usted. Y era posible porque hay 2 grandes grupos poblacionales que podían haber actuado de otra manera. Ahora usted regresa al Senado de la República, pero usted ya había sido congresista. ¿Cómo ha sido esa aterrizada suya otra vez en el Congreso? ¿Cómo También se es, siente? también es ¿Es extraño. raro? Es extraño. Los 2 grandes grupos poblacionales, sin echar culpas, porque Ujú, eso no es- ujú. ya cada cual reflexionará sobre su responsabilidad en lo que está pasando. Es el grupo de la población que habiendo votado por Fajardo decidió votar por Duque. Ahí hay un grupo poblacional que explica la victoria de Duque. A la gente que le dio miedo, así de sencillo, de Sí, pronto. y el más grande, el Ujú. grupo poblacional más grande en ese millón que yo hablo es la población pobre de la costa atlántica que se dejó comprar el voto para votar por Duque. Cuando en su corazón querían a Petro. Entonces, esos 2 grupos explican esa victoria que hoy ya nos tiene en una situación extraña, porque ya Duque ha mostrado que va a ser su gobierno. Y ya yo estoy en el Senado de regreso. Y ese regreso pues también es extraño porque ni lo quería, ni lo había presupuestado. ¿No se siente cómodo? No me siento cómodo. ¿Se siente incómodo? Sí, la verdad sí, esa es la sensación, digamos, otra vez observar esas prácticas que... ¿Y por qué aceptó? Usted en algún momento había dicho, creo que hasta en el último programa lo conversamos antes de la segunda vuelta,
que de pronto sí, de pronto no. ¿Por qué aceptó finalmente irse al Congreso y no quedarse por fuera? Por dos razones. Una es defenderme un poco del ataque, ¿no? Tener una tribuna, digámoslo así, ¿o qué? Pero defenderme del ataque, porque aquí quedo protegido por la Corte Suprema, protegido en el sentido de ya le que entiendo. sería mi juez. Un ya fuero, no, un fuero. Y ya no el fiscal. Ya recuerda que yo hice aquí mismo, creo, una denuncia sobre el tema de Gustavo Moreno. Ese ataque de lo que yo llamaba la policía política de Vargas Lleras, que él intenta mantener, no el ataque, sino la policía política, tratando de negociar con el gobierno de Duque. Allí una figura clave de esa negociación es el actual superintendente de Industria y Comercio, que es la policía contra el empresariado, y que es clave, policía política, ¿no? No me refiero a la para policía vigilar institucional. los empresarios. Sí, porque ahí es clave, dado que estas figuras como Vargas Lleras, como Duque, se sustentan es por el apoyo empresarial, no por el apoyo popular. Mientras que yo me muevo es y únicamente gracias a el apoyo popular. Entonces, digamos, estos puestos son claves en esa, porque trabajan como una especie de extorsión. Algo similar sucedía con la fiscalía, ¿no? ¿Y usted cree que en esta Con superintendencia las se busca contralorías, de eso sí, dejarlo? con las contralorías son un aparato de extorsión legalizada. Tú me preguntaste. Sí, doctor Petro. Le preguntaba sobre el superintendente actual. ¿Usted cree que, como nos dice que ese puesto es tan importante, que lo deben dejar, lo deben cambiar, o cómo se estarían moviendo No, en yo ese no sentido? puedo sugerir porque No, es mi ¿qué cree gobierno. usted que estaría pasando Pero sí ahí? hay unas presiones. Mira lo que ha sucedido recientemente y tiene que ver con el tema de Brecht. Tema que hay que ocultar, ¿cierto? Porque la fiscalía no dio pie con bola o no quiso. Y sabemos ya que no eran 11 millones de dólares, sino 50 y quizás 70, y que entonces el listado de los sobornados no está. Cogieron los politiqueros de pueblo, que son los que siempre de primeras van a la cárcel, pero no los grandes constructores del proceso de corrupción con Odebrecht en Colombia. Lo cual indica que en Estados Unidos Odebrecht mintió. Y eso es un tema, digamos, de acción que hay que desarrollar ahora en los días que están por venir. Pero en la práctica, fíjese usted lo que está sucediendo. Tenemos que, a diferencia de los demás países donde Odebrecht está inmerso en corrupción, aquí Odebrecht se lanza en ofensiva, no en defensiva, mientras en los demás países delata, etcétera, confiesa, pide perdón, indemniza. En Colombia, entonces, ahora viene una acción de demanda por casi 4 billones de pesos, como si nos estuviera sobrando hoy la plata. Allá irá a parar si ganan la platica del IVA a la canasta básica familiar, imagínense. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa oportunidad que tiene Odebrecht en Colombia a diferencia de los demás países? Porque en Colombia se hizo un proceso contra Odebrecht completamente diferente que, en mi opinión, de manera premeditada buscaba beneficiarlo. Y le explico. Cuando yo llegué a la alcaldía, estaba todo este tema de los contratos del cartel de la contratación. Uno, por ejemplo, el del deprimido la 94, que era del señor ese Gómez, se me olvidó ya, Julio Gómez. Hoy la gente dice, ¿y por qué se demoraron tanto en el deprimido? Había que hacer un proceso judicial para quitarle el contrato al señor Julio Gómez, que se llama proceso de caducidad. Que hasta que no falló, entonces no pudimos licitar de nuevo, pero entonces no tenemos al señor Julio Gómez demandando al distrito por su contrato. Caducidad, proceso judicial, clave. Sí. Es lo que dice la ley 80. ¿Qué pasó con Odebrecht? Entonces, con Odebrecht le anulan el contrato, pero no por fallo judicial, sino por una orden del superintendente de Industria y Comercio, que es una autoridad administrativa, el señor Robledo, Juan Pablo Robledo, que le ordena a la ONI anular el contrato y liquidarlo. ¿Quién le sugiere al señor Robledo que ese es el procedimiento y que entonces, en aras de la libre competencia, así es como hay que anularle el contrato de Odebrecht? Un derecho de petición del entonces senador Iván Duque.
Como ese no es el procedimiento, sino el que nosotros usamos en la alcaldía, el de la caducidad por fallo judicial, Sí. los señores de Odebrecht hoy dicen, ajá, ahora los demando porque no era así. Nosotros no tenemos el contrato caducado y nos deben indemnizar y el valor de la indemnización va por 4 millones. ¿Por qué Duque y Robledo hicieron ese procedimiento y no el que ordenaba la ley? Duque a través de su petición a Robledo y Robledo, Juan Pablo, Sí. como superintendente de Industria y Comercio, le abrieron la posibilidad para que Odebrecht demandara a Colombia, ahora por una cuantía de 4 billones de pesos en tribunales de arbitramiento de tipo privado. Nos metimos en el tema de Odebrecht, pero estábamos hablando de su llegada al Congreso, donde decía, me siento incómodo, me siento pues extraño. ya es parte, porque ya le hice estas preguntas Sí. a Juan Pablo Robledo, que fíjese, está ahí en el cargo. Es decir, si hay una relación estrecha, Vargalleras, Robledo, Iván Duque, y el tema central ahí se llama Odebrecht. Quiero preguntarle algo y es, ¿cómo ha visto los movimientos? Digamos, estuvo por fuera del panorama político Germán Vargas, pero ha regresado, está moviéndose en el tema de la reforma tributaria, su bancada se está moviendo. ¿Qué opina de ese regreso? Mira, a mí digamos, Germán Vargas ya como persona, digamos como dirigente político que es, está muy alejado de mí por dos razones. Unas ideológicas, es un hombre de derecha. Son diferentes. Digamos, defensor del gran capital en Colombia, de lo que llamamos el establecimiento, en un país que es el más desigual de América. Y dos, su método político, digamos, que es el clientelismo, ¿no? Esta captura de posiciones para crecer en poder, en negocios, etcétera. Pero perdió. Es que ese método ya no sirve. Perdió las elecciones. Ahí viene el tercer tema, digamos, admiro de él su resistencia, porque sabemos está enfermo. Es un hombre que pelea, digamos, que asume con personalidad propia. Pero siempre nos dijo en la campaña que estaba ya bien. No importa, digamos, todo eso afecta, porque una derrota como la que sufrió, que es una derrota producto de su método, es un método anacrónico, ese método ya no sirve para conquistar una sociedad. El del viejo clientelismo, no en términos de magnitudes de puestos, sino en magnitudes de contrato y capacidades de poder, digamos, dentro de un Estado. Pues él fue el vicepresidente, Santos le ayudó hasta donde pudo, porque el candidato verdadero de Santos era Vargalleras, por eso no se hizo el metro subterráneo de Bogotá, que lo veían como una dádiva hacia un competidor que era Petro, y se tiraron el metro. Y al final todo eso fue un fracaso porque ni Vargalleras ni nada. Yo creo que hasta mucha gente del gobierno Santos terminó votando fue por Petro. ¿Cómo fue encontrarse con Álvaro Uribe en el Congreso de la República? ¿Cómo ha sido eso? Lejano. ¿Sí? Lejano. ¿Se han cruzado? Yo creo que hubo ya un debate, ¿no? Sí. Una plenaria ahí que pasó como, ¿cómo se llama? Inadvertida. Inadvertida, porque ya no habían... Pero fue interesantísima. Y fue como un primer conato ahí, porque se pararon todos ofuscados, ya se iban a venir sobre mi curul. Yo dije, miércoles. Se complicó esto. Para defender a Uribe. Sí, porque actúan así. Yo eso no lo había visto mucho en el Senado que yo viví, ¿no? En el Congreso antes del 2010, pero estos se han acostumbrado como a un tono violento y a una actitud violenta. Me recuerda más como lo que yo leo en los libros sobre cómo eran en el Congreso en esa época, por allá de Laureano Gómez, y que se llegaron a dar bala y casi matan al Partido Liberal dentro del Congreso en uno de esos episodios de la violencia. Ese estilo, digamos, también anacrónico en mi opinión, sin argumentos, es una bancada que usa la mentira de manera permanente, pero es efectiva porque hay muchos colombianos que quieren esa mentira. No es que se dejen engañar, eso es carreta, yo a estas alturas ya no creo en eso. Es que quieren esa mentira, quisieran que esa fuera la realidad de la vida. Y entonces que el país es lleno de comunistas y que entonces van a tomarse el poder y entonces que la defensa es acabar con los comunistas y esa carreta
o otros piensan ya no en comunismo, sino en ateos o demonios o cosas de esas. Y aunque en el fondo saben que no es cierto, quieren esa verdad, quieren que sea así para excusar unos votos y un apoyo a un modelo tan anacrónico y tan feudal, porque creen que así es mejor Colombia. Y encontrarse con las FARC en el Congreso. El otro día vi un debate que me parecía un poco extraño, y era ver a integrantes de las FARC en el Congreso diciéndole a Álvaro Uribe que no quería la verdad, que tenía que ir a la cárcel, y una cantidad de cosas cuando ellos no han dicho la verdad, no han ido a la cárcel, nada, ¿no? Como sin autoridad moral. Yo pienso que ellos tienen un problema de fondo, digamos. No sé cómo lo analizarán, no sé cómo serán los debates dentro de ellos, que parecen cada vez son más agudos. Pero es que creo que son 60 años, no vividos por los que están ahí en el Congreso, pero sí por su organización, en los que intentaron decirle a Colombia que querían cambiar el país, que tenían un modelo que llegó a ser el modelo soviético, ¿no? Ese sí, el comunismo, que luchaban con las armas por ello. Bueno, pasan 60 años en una serie de cosas que la historia registra y llegan al Congreso y no noto que tuvieran algo que decir. ¿Siente que las FARC no están teniendo nada que decir en el Congreso? No, siento que el resultado electoral, que no me acuerdo, son sí, 50.000 votos. Algo así, les dio, digamos, fue un golpe muchísimo más contundente que los ataques de Uribe, que el ataque al proceso de paz, que fue la sociedad colombiana diciéndoles, no, lo que ustedes piensan y por lo cual lucharon, no nos interesa. No nos interesa, punto. No es que los quieran en la cárcel ni nada, sino que no le interesa a la sociedad colombiana ese tipo de proyecto político. Y yo creo que ese golpe es mucho más duro, porque entonces la pregunta es, ¿entonces qué hacemos aquí? ¿Cierto? Es un tema, no es lo mismo. Claro, a mí me pueden decir que me derrotaron, que no, que ¿cómo es? Que hablo por las heridas, que sí, que está ardido, no sé aquí qué. veo. Tenemos 8 millones de votos. Hay 6.090 personas conectadas en este momento. Vamos llegando al Sí, récord. que se eche crema número 4, todo eso dice. Claro, que el pabellón de los que más, bueno, como Pero estamos son hablando 8 millones, entonces mientras nosotros podemos decir, oiga, aquí hay una apuesta al futuro, ¿cierto? Hay una parte inmensa de la sociedad que está apostando a que se vuelva realidad la Colombia humana. En este otro caso, las FARC es casi toda la sociedad colombiana diciendo no tienen sentido. Esa guerra que hicieron no tenía ningún sentido. Esos 60 años fueron perdidos con todo lo que se provocó a partir de eso y no hay un sentido. Entonces, debe ser muy difícil. Yo siento que las FARC quisieran más bien pues obviamente entroncarse en los nuevos procesos políticos, pero de su capacidad en hacer eso, de entender el mundo de hoy, la sociedad colombiana de hoy, el siglo XXI de hoy, es que va a depender realmente su futuro. A propósito de eso, Jairo, sí. Pero entre otras cosas de lo que está sucediendo con las FARC, es que precisamente al Congreso finalmente no se posesiona Iván Márquez. Se desconoce su paradero, como también se desconoce el paradero de este terrorista alias el Paisa, el de la Teófilo Forero, el que hizo lo del Nogal a propósito de lo que está sucediendo. Incluso dicen que podrían estar ya en Venezuela, que se estarían rearmando, que se están reorganizando y todo, y el país no sabe en verdad dónde están estos dos jefes de las FARC. Yo le mandé una carta a Iván Márquez que se hizo pública. Sí, la recordamos. Y hubo una respuesta de él donde no acepta lo que yo solicitaba, que era que se posesionara. Ya es un hecho cumplido, no llegó el 20 de julio. La verdad, tengo varios temores al respecto, porque, digamos, ha habido un intento mediático de mostrar que la violencia de hoy, que está ahí, no se acabó, está ahí, es el producto de nuevo, del pasado, de las disidencias guerrilleras frente al Estado. Y yo ya no creo que puedan existir disidencias guerrilleras. Y esto hay que concretarlo bien, porque ahí viene todos estos temas de la polarización. Te dice, es que Petro los está defendiendo. No.
una guerrilla, digamos, bajo la concepción colombiana de nuestra historia, porque es que las guerrillas, hay guerrillas que fueron católicas, hay guerrillas cristianas, hay guerrillas de la derecha, etcétera. La guerrilla no es un método afincado en una ideología explícita, es un método militar. Cuando hay una lucha militar y un grupo es más débil que el otro, entonces usa la táctica de la guerrilla. Pero eso es independiente a su ideología, es una forma militar de lucha. En Colombia, durante los últimos 50 años, las guerrillas fueron de la izquierda, ¿cierto? Dentro de la Guerra Fría. Pudieron ser de otra manera. Hubo en Colombia guerrillas conservadoras, allá en el siglo XIX. Sabemos que hubo guerrillas liberales en el XX. Aquí, en los últimos años, hubo guerrillas de la izquierda. ¿Y qué se planteaban esas guerrillas de la izquierda? A las cuales yo pertenecía a una, el M-19. Pues el cambio del Estado, por un modelo completamente diferente. El M-19 planteaba una democracia real y las FARC, el socialismo de tipo soviético. Esa era la realidad. Entonces, una disidencia guerrillera, al estilo colombiano, debería estarse planteando lo mismo. Es que estos de la FARC traicionaron nuestras propuestas, etcétera, y nosotros continuamos la lucha, diría una disidencia guerrillera, para cambiar el Estado por un socialismo o algo así. Eso no existe. Pero ¿no Eso le no parece está hoy. que es muy grave que Iván Márquez esté en la clandestinidad Entonces, hoy y el paisa? Claro que es grave. posesionado. Claro Muy que es grave, como grave que nadie porque, dice nada. El Estado no sabe dónde están. porque ¿qué puede pasar con el ELN, con gente de las FARC que se mantenga en armas? Ujú. Que el nuevo actor de la violencia es diferente, no tiene que ver con estas viejas insurgencias de izquierda armada, llamémoslo así, nada. El nuevo actor de la violencia en Colombia que está matando, acaban de matar un jovencito allá en Puerto Rico, Caquetá, que además hizo campaña por la Colombia Humana, de militante de la Unión Patriótica, y lo matan y violan su esposa. Y a la mamá ya la habían secuestrado y matado por ser de la UP. Y entonces cuando uno ve un hecho que, digamos, ya vimos masacres, pero ahora que violan a la esposa, entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando en esta nueva violencia? Bueno, no solamente barbarie, pues como toda violencia, sino que hay un actor, hay algo que está ahí matando. Y ya sabemos que son centenares de dirigentes sociales. ¿Quiénes son? Son gente que tiene influencia dentro del Estado, dentro de la política, como cuando yo hice la denuncia del paramilitarismo. Pero ¿quién es el responsable de eso? Porque es que eso empezó en el gobierno anterior. Están ligados al narcotráfico, Ujú. como toda la guerra contemporánea en Colombia. Tienen influencia en la política, en el poder, en el Estado. Ujú. Tienen control territorial, por eso están matando, controlando territorio en el Cauca, en el Catatumbo, en el Caquetá, en el Tumaco. 15 muertos diarios, me dice la gente. En Tumaco, 15 muertos En la diarios. región del Pacífico, que es la zona de mayor exportación de cocaína del país hoy, en el Golfo de Urabá, etcétera. Ese nuevo actor tiene un mando que ya no es colombiano, es mexicano. Los carteles de la Es droga. una estrategia que, producto de los carteles colombianos, pues ahora se devolvió, porque ese es el fluido, esa es la dialéctica de los procesos. Entonces los mexicanos empezaron a aprender de los colombianos, me refiero a los mafiosos. Claro, tienen la frontera, tienen la forma de pasar a través de la inmigración, tienen las facilidades para pasar a Estados Unidos. Sí. Antes eran subsidiarios de los carteles colombianos, hoy descubrieron que ¿por qué no se cogen la fuente? Y hacen una estrategia continental dominada por ellos, con base en México, con base en Ecuador, con base en Colombia, que produce la cocaína, Venezuela. con base en Venezuela, etcétera. Tienen una estrategia continental, necesitan control en las zonas de producción de la cocaína y ya están aquí. Óigame, déjeme cambiarle. Ese nuevo actor se va a chupar el ELN. Ujú. Si sigue así como va, pues eso también depende de sus decisiones. Y si hay gente de las FARC retornando a las armas, se los llevan todos. ¿Usted cree que hay Se llevan secciones de la ¿Usted policía, cree que Iván se llevan Márquez y el secciones del paisa ejército? pueden estar regresando, estar de regreso? Yo pienso que deben estar en una situación difícil,
¿De porque regreso? sienten que les traicionaron los acuerdos, que es lo que el uribismo quiere que sientan, pero saben que si regresan a las armas en los campos de batalla de Colombia no hay sino una forma de sostenerse, y es el narco mexicano. Ujú. Déjeme cambiarle un momentito de tema. ¿Cómo está viendo hoy el gobierno de Iván Duque? Lleva 2 semanas de gobierno. Para mí no es una sorpresa. ¿Pero qué está viendo? ¿Cuál es la visión de Gustavo Petro sobre el gobierno Duque Que en estas 2 semanas? está mostrando lo que son. ¿Qué? Un gobierno de fuerza militar, Ujú. ¿cierto? Que cree que los problemas, conflictos, tanto sociales como narcotraficantes, son militares. En eso pues es lo mismo de siempre. Económicamente un gobierno plutocrático. Está defendiendo la plutocracia, que es el poder de los ricos. Los ricos no es la gente que vive en el estrato 6, es que esa palabra es engañosa, ¿no? Porque todo habitante del estrato 6 de Colombia, que habita mayoritariamente en Bogotá y en Medellín, cree que es rica. Eso no son los ricos. Los ricos son los grandes poseedores de tierra fértil e improductiva. Los ricos son los que tienen los dineros en los paraísos fiscales. Los ricos son los dueños de los bancos, que ni siquiera viven en Colombia. Esos son los grandes ricos de Colombia, esos no son el estrato 6, y eso lo quisieran medir es que no se pueden medir en estratos porque no viven aquí, viven en Miami y en Madrid, etcétera. A esos señores, que generalmente son hombres, entonces les van a bajar los impuestos. Los dueños de las petroleras, los dueños de las minas de carbón, los dueños de los bancos, los dueños de las tierras fértiles, improductivas del país, les bajan los impuestos, y como estamos en un déficit fiscal porque la bonanza petrolera se acabó y la carbonera, entonces ¿cómo logran equilibrar las finanzas del Estado? Pues cobrándole al trabajador, a la trabajadora, al estrato 6, al estrato 5, al trabajador de estrato 6 O sea, y que al trabajador de una cosa estrato va 2. con la otra, con la propuesta que hemos escuchado de que le propone IVA para toda la canasta familiar. Sí. Una cosa lleva a la otra. Claro. ¿Cómo ¿A así? usted le Pues, gusta es esa así. propuesta? Yo lo dije en mi campaña, no quiero ser jactancioso diciéndolo, se los dije, pero lo dije. Lo que pasa es que también O sea, aquí se lo dije, se lo advertí. aquí también hay una responsabilidad, discúlpenme, A ustedes ver. saben que de la prensa. Pero deje de estarse metiendo con la Ay, porque prensa, es que que- los periodistas no fueron los que fueron a votar en 10 millones allá. Claro, porque es que cuando Duque dice en un debate, que lo recuerdo mucho, a mí me ponían en los debates en el puesto en donde no podía interlocutar con Duque. No, ¿cierto? no me diga eso porque entonces le saco en cara que usted no fue al debate de la primera Claro, vuelta. y eso hubiera sido la Bueno, usted fue oportunidad. quien puso el Bueno, tema. si lo ponen a uno a 4 puestos Pero ahí de estuvo- Duque ahí- y Pero pregúntele usted- al al lado de él. siguiente, No, entonces al pero siguiente usted- pero el de la sinceramente, derecha. Gustavo no, Petro. no ideológica, sino No, el que está junto, usted- no le puede uno ¿Y preguntar a usted Duque. se sintió así en las cosas que hicimos aquí en la W, No, no, sinceramente? es que una cosa muy diferente es la radio, Ah, pero nosotros hicimos debates. sí, pero diferente es la televisión. Uno que usted no fue. Entonces, ¿Se acuerda que no uno fue? que yo no vine por cansancio, literal. Y fíjese que en el segundo sí no hubo. ¿Por qué? Porque en el segundo no había sino una opción. Debate Duque y Petro. Ahí sí no había forma de ponerlos distantes en las mesas esas y de manipular eso y de darle las respuestas a Duque para que apareciera inteligente, sino que ahí sí era el debate, y a ese debate no asistió. No hubo el debate de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Duque, digamos, no es que haya mentido. Estamos hablando de los impuestos. Y, El sí, tema de los y impuestos. por eso digo que hay una responsabilidad de la prensa. Mira, Duque dijo, lo recuerdo perfectamente, yo no podía interlocutarle. Ujú. Vamos a bajar los Pero impuestos sí de lo dijo. renta corporativa. Renta corporativa, son los empresarios. Ah, pues claro, la pregunta que de alguien que pudiera hacérsela era, ¿usted le va a bajar los impuestos a los ricos? ¿Hay déficit? A los ricos no, Ujú. a los que pagan renta corporativa. ¿Quiénes son los que pagan renta corporativa en Colombia? Yo no, tú no, ¿cierto? Tú, Vicky, no, Los usted, Jairo, empresarios. no, la inmensa mayoría de quienes me escuchan, no. El pequeño y mediano empresario que hace papa frita por ahí para vender, ese no, porque no le da ni la utilidad para eso. No, la renta corporativa lo pagan las grandes empresas ubicadas en Colombia. ¿Cuáles son?
los dueños allá digamos, de las petroleras, el dueño de la Drummond, el dueño del Cerrejón, el dueño de la mina de níquel de Cerro Matoso, Multinacionales. los dueños de los bancos, ¿cierto? Y entonces el señor Luis Carlos Sarmiento y el señor de los Bancolombia, de esos grupos de GEA que llaman ahora, el empresarial antioqueño, porque ya no les gustó la palabra sindicato. Bueno, la banca española que está aquí, esos son las grandes corporaciones, a ellos les disminuyen el impuesto de renta corporativa, lo dijo Duque en la campaña. Si el país está en un déficit fiscal y en problemas financieros por la caída del precio del petróleo y el carbón, entonces, ¿cómo iban a solucionarlo? Si bajan los impuestos de las grandes corporaciones. Pero dígame lo de la canasta familiar, que es tema de hoy. Entonces se lo ponen, le ponen esa tarea de financiar al Estado, que ya no es de la gran corporación, se la ponen al señor y a la señora que trabajan, que votaron además por Duque quizás, o no votaron. Se lo ponen a la canasta básica familiar. Se lo ponen a quienes trabajando ganan un salario de 2 millones. Pues a todos. Entonces eso es una proporción, no todos, pero sí, porque tampoco, la inmensa mayoría de los colombianos, estoy hablando de un 80% de los trabajadores y trabajadoras, no gana 2 millones de pesos. No, por eso, pero al ponerle IVA a toda la canasta familiar, eso es para todo el mundo. No, ponen a la clase media todos. y al mundo del trabajo. Pero déjeme hacerle una acotación. Cuando se pone uno crítico frente a esta iniciativa, quienes son afectos, digámoslo así, o están con el gobierno, o trabajan con el gobierno, lo que dicen es, se les va a devolver el IVA a los más pobres. Sí, pero es que los más pobres, yo lo hice no el IVA, porque como alcalde no tenía atribución para eso, sino en el subsidio al transporte. Me parecía clave, por el cual me multaron $100 millones, me costó, menos mal lo tumbó la justicia, pero claro, uno ahí focaliza, yo quisiera el subsidio al transporte para los más pobres. ¿Cómo mides los más pobres en Bogotá? A través del Sisbén, es el instrumento que tienes. Y ahí hay que menos de 0,4, etcétera. Eso es carreta, porque esos pobres no tienen cuenta bancaria. O sea, ¿usted cree que eso no va a ser posible? Entonces, si les abren cuenta bancaria, que es el gran deseo de los amigos de los banqueros de Colombia, el simple cobro de comisiones se lleva la devolución del IVA en favor de los banqueros. O sea que nunca llegaría ese dinero a los bolsillos de los más pobres. Y no solamente eso, sino que es un núcleo de población que uno diría sí, tiene que recibir gasto público, pero gasto público que tiene que recibir los más pobres de Colombia es la ayuda para transportarse, es la nutrición de sus hijos, es la universidad pública y gratuita para sus jóvenes, porque si no, no van a salir de ese estado, etcétera. Digamos, ese es el gasto público, y de esos temas Duque no está hablando. Entonces, déjeme resumirle, déjeme concretarlo. ¿Le gusta o no le gusta la iniciativa, que no la conocemos en mayor detalle, sobre gravar la canasta familiar en todos sus productos y devolver a las clases más desfavorecidas el IVA? ¿Le gusta o no le gusta? No, para nada. ¿No le gusta? Y además vi que yo fui ponente 15 veces de reformas tributarias desde el año 91 hasta el 2010, incluidas las de Uribe, que dice que no subió impuestos, sí subió impuestos, sí subió el IVA. Y en todas me opuse a la extensión del IVA, por una razón fundamental, se llama justicia tributaria. En un país desigual, socialmente, pero profundamente como Colombia. Porque entonces cuando yo hablo de esto, entonces dice, ay, usted quiere volvernos como Venezuela o Cuba. No, como Estados Unidos, como Europa, donde está viviendo muchos de mis críticos. Pues no se dan cuenta que son países más igualitarios. En este, que es exagerada, profunda, sustancialmente desigual, no existe prácticamente fuera de Sudáfrica y Guatemala ninguna otra sociedad del mundo que sea tan desigual como Colombia. Plantearse una reforma tributaria que resulta que le quita a las grandes fortunas los impuestos y le planta los impuestos a la gran sociedad es una canallada, es irracional. Solo lo hacen precisamente los defensores de las grandes fortunas.
Lamentablemente eso fue lo que eligió el pueblo colombiano. O sea, ¿usted cree que la reforma tributaria que viene en camino del gobierno del presidente Iván Duque es una canallada? Es una canallada y una sinvergüencería porque lo que están es defendiendo los patrimonios de fortunas que deberían pagarle al Estado. ¿Usted no cree que es mucho Y mejor te voy a poner- tener solo un paréntesis, es mucho mejor tener esta oportunidad de estar aquí criticando, porque podría ser, si usted hubiera ganado, al revés? Claro, y si hubiera ganado hubiera puesto la reforma tributaria que yo defendí, porque yo no me puse en el populismo de decir no más impuestos o voy a bajar impuestos, sin decir cuáles. Lo que ya está claro es que uno en campaña no puede volver a creer cuando los candidatos... Cuando dicen hablan eso. de impuestos. Eso lo sabe el pueblo colombiano desde hace un siglo. Yo creo que siempre tienen la esperanza de que van a Y dejar por de eso tributar tanto. es mejor decir las cosas de frente. Entonces, ¿yo qué dije? Ujú. Yo dije, vamos a ponerle impuestos a Además, las cuando firman tierras sobre piedra. improductivas que sean fértiles. Creo que lo dije aquí en este mismo Claro, programa. aquí, acuérdese ¿Recuerdas todo cuál el fue la ribrote reacción? que se armó. ¿Recuerdas la reacción? No, la reacción es que voy a expropiar, no. Expropiación. Voy a ponerle impuestos, dije, a las tierras que siendo fértiles, de propiedades de más de 500 hectáreas, no son productivas. ¿Quiénes son esos? 11.000 colombianos. Pero eso ya no ocurrió. Permítame para que aprovechemos el Pero tiempo. mira otra propuesta que hay Es que que le discutirla en queremos, el Congreso. es que le Sobre- queremos preguntar sobre el salario mínimo El y la salario propuesta del mínimo, expresidente ¿le Uribe. gusta o no le gusta la propuesta del senador Álvaro Uribe para que el gobierno pueda hacer un aumento extraordinario del salario mínimo en Colombia por una sola vez? Inmediatamente suben los precios. ¿Cuáles precios? Pues ¿En los todo? precios de la canasta básica familiar, que es lo que consume el trabajador de salario mínimo. Entonces, si le suben los precios a la canasta básica familiar, el salario mínimo nominal, y esas son las trampas de Uribe, y que la prensa debe auscultar, pues se desaparece. Porque lo que importa es el salario, no el mínimo, el salario real. El salario real de Colombia es el que los salarios suban más que los precios de la canasta básica familiar. ¿Cómo se logra eso? Se logra aumentando la productividad. Y la productividad se logra aumentando la educación de la sociedad colombiana. Y se logra, porque si ustedes miran, y disculpen un poco la técnica de esto, porque hay que hablar de técnica, ¿no? Sí. Si ustedes van a los Estados Unidos y piden un cuadro, o aquí en internet, cualquiera, cuadro de aumento de productividad, cuadro de aumento del salario real de los trabajadores norteamericanos, encuentran que va a la par subiendo hasta el año 1980. A partir de ahí hay un gap que llaman ellos, una brecha. Sube más la productividad que el salario real. Es decir, los empresarios se llevan las ganancias de productividad. ¿Por qué pasa eso? Porque nos demuestra ese cuadro que el salario real sube, se aumenta la productividad, pero las reformas laborales deben ser proclives al trabajador, o si no, los empresarios se llevan las ganancias de productividad. Colombia, ¿qué ha sucedido? No aumenta la productividad. No aumenta la productividad porque no hay educación, porque no se entregan las tierras a los campesinos, porque las fortunas se están amasando de maneras improductivas, es decir, son rentas. Y no se les cobran impuestos. Y dos, porque las reformas laborales van contra el trabajador. ¿Quiénes han hecho las reformas laborales contra el trabajador en Colombia? El mismo que habla de aumentar el salario mínimo. Uribe. Y Gaviria, que es su socio. Aquí hemos Su hablado. nuevo mejor amigo, que era su viejo mejor amigo. Entonces, la ley 50, Gaviria, la ley César 100. Gaviria. César Gaviria. Entonces, ellos dos se han encargado que el trabajador, la trabajadora en Colombia haya sido conducida a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual. ¿Cómo es eso? Porque al quitar la estabilidad laboral, aumentar el horario diurno sobre la noche, que ya están hablando de que se lleva otra vez a las 10 de la noche, al quitar esa estabilidad y transformar el contrato laboral en contrato civil de prestación de servicios por 3 meses, la niña, la muchacha y la mujer cada 3 meses tiene que pedirle a su patrón que le renueve el contrato. Y patrones hay de todas las clases. ¿Qué crees que pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay acoso sexual, que hay acoso laboral, que se está llevando a la indignidad
al mundo del trabajo de hombres Pero no solo y a las mujeres. mujeres, exacto. Ocurre, Hombres y mujeres. sí, pero en sociedades Machistas. patriarcales, el hombre tiene la mayor incidencia en este tipo de prácticas de indignidad. Mencionaba usted a Gaviria. Quiero Bueno, preguntarle entonces- por la foto. Entonces yo le diría a Uribe, se lo digo hoy ya aquí, Sí, a ver, ¿qué le dice a pónganle la Uribe? firma. Presenta un proyecto derogando la reforma laboral que él mismo hizo como presidente. Mm. Y le creo. Y nos abrazamos y nos tomamos la foto si quiere. Y le voto a favor. Pero Pero es no, que- no el populismo de derecha, porque ya ustedes escucharon a Duque en campaña diciendo voy a bajar impuestos. Entonces Oiga. este dice voy a subir el salario mínimo. No sirve subir el salario mínimo si no se deroga la reforma laboral que él mismo hizo. O sea que usted hoy anuncia que va a votar eso negativamente. Hoy anuncio que ese proyecto no se lo va a firmar Duque Ah, y no se tramita en el Congreso. ¿Y por qué no se lo va a firmar Duque? Porque Duque sabe qué significa eso. Duque sabe perfectamente que si se ponen a discutir permanentemente cómo es el salario mínimo, pasamos al Estado venezolano, que hace eso todos los meses y que no sirve para nada. usted habló de foto. Me tomaría la foto con Álvaro Uribe y yo quiero decirle que las fotos en estos días están muy de moda. Usted mencionaba a Gaviria. ¿Qué opinión le mereció la foto de Gaviria, de Pastrana y Uribe antes de la elección de Contralor? Vi un mundo de viejitos, que los viejitos tienen algo que decir en Colombia, pero no los expresidentes. Ellos ya están pensionados y son de una vieja política. Es casi que retrocedernos al siglo XIX. Ese es el mundo, digamos, de esos expresidentes. No es ni siquiera el mundo del siglo XX. No representan el siglo XX, representan el siglo XIX en los métodos de la política, en los contenidos de la política, en lo que están proponiendo para O sea, ¿no Colombia. le gustó la reunión? ¿No le gustó la foto? No, Nada. para nada, para nada. Es más, y yo quería, porque no me dejaste Señor. acabar ese tema, hablando del déficit fiscal en Colombia. Mire, en el presupuesto que está ahí, que yo esperaba del gobierno de Duque, no, vamos a revisarlo, esta es la propuesta de cambios, no, ni una. Es decir, el presupuesto de Santos presentado para el año entrante, que ya empieza a ser discutido, Duque está de acuerdo. Ya lo dijeron. En ese presupuesto, cuando la prensa empiece a auscultar, ojalá, ¿qué se encuentra? Un pago por pensiones, a Colpensiones, de 13 billones de pesos. Eso es para que Colpensiones le pague a sus pensionados. ¿Por qué tiene que hacer eso el Estado? Y no cambiamos el modelo pensional haciendo que de lo que hoy cotizan los trabajadores a los fondos privados administrados por los banqueros, por lo menos hasta 4 salarios mínimos, que es la mayoría de los trabajadores, que no van a recibir pensión de esos fondos. Los están engañando, los están estafando. Los fondos de A la pensiones mayoría de los privados. trabajadores colombianos, sí señor. ¿Pero por qué dice eso? Porque estadísticamente ya está demostrado en los estudios, y lo acabas de ver en Chile, el fondo ahorrado en las cuentas individuales, si el trabajador no ha logrado tener un promedio en toda su vida laboral superior a 4 salarios mínimos, no da la cifra suficiente ni con su rentabilidad para pagar una pensión. Y entonces los están estafando. Si eso es así, claro, durante 20 años, 25 años, los banqueros han usufructuado esos ahorros. ¿Para qué siguen con ese régimen injusto y estafador? Si usted, por lo menos hasta 4 salarios mínimos, que sabemos que no se genera una pensión, logra que coticen esas Colpensiones, ¿sabe cuánto se ahorra el Estado colombiano? 13 billones de pesos al año. Y sabe que esos que empezarían a cotizar en Colpensiones entonces sí tendrían derecho a pensión. ¿Quién pierde en una solución de estas y quién gana? Gana el Estado porque disminuye el déficit fiscal, no necesita ponerle el IVA a la canasta básica familiar. Ganan los señores y señoras trabajadoras que cotizarían a Colpensión porque tendrían pensión al cabo de sus requisitos, pero pierden los señores dueños de los bancos que dejan de administrar esas cuantías enormes de dinero en los fondos privados de pensiones. Entonces, por salvar a los señores banqueros, no salvarlos, sino para que los señores banqueros mantengan esas utilidades billonarias
están sacrificando el Estado de Colombia en un déficit fiscal y están sacrificando a 8, 9 millones de trabajadores y trabajadoras que estafándolas no van a tener pensión. Pero eso que usted está diciendo es muy grave. ¿Dónde es que se tendría que hacer la reforma? ¿Por qué Duque no la hace? Porque Duque es el presidente de los banqueros de Colombia. Por eso el Consejo Gremial los apoyó en campaña electoral. Y por eso han determinado su gabinete fuera de Uribe. Es el gobierno de los banqueros. Y por eso su ministro de Hacienda, que es también un economista de los banqueros, no propone una reforma de este estilo que sí hubiera propuesto un presidente como Petro. Porque para no afectar a los banqueros en sus ganancias, entonces va a afectar a la clase media de Colombia y a todo el mundo de trabajadores y trabajadoras colombianas con una reforma tributaria regresiva. El gabinete se vio muy independiente, digámoslo así, unas carteras clave como Hacienda, Ministerio del Interior y ¿quién más? Cancillería y Defensa quedaron en manos de gente pues reconocida en el uribismo, eso es claro. Pero en general el gabinete, o por lo menos esa es la crítica que se le ha hecho al gabinete, ha sido muy independiente, ha incluido gente técnica, jóvenes, tal. ¿Eso lo dejó a usted tranquilo ese gabinete? Ustedes saben que el mundo prensa política siempre es... A ver, usted siempre nos casca. A ver, tensionante, pero ni la prensa podría existir sin la política, ni la política sin la prensa, ¿cierto? Entonces se tienen que aguantar. Pero entonces hago un consejo a la prensa. Cuando separen técnica de política, hay que reconocer que todo el mundo filosófico de hoy, de las últimas décadas, siempre ha dicho y escrito que no hay independencia entre técnica y política. La técnica es política. Entonces no nos dejemos engañar, digamos, con esa frase muy popular, pero que no es cierta, que la técnica es independiente de la política. No existe un solo técnico independiente de la política. Hay técnica para una política y técnica para otra política. Entonces, voy el gabinete. El anillo del poder está configurado por quien maneja las armas, quien maneja el dinero y quien maneja el palacio presidencial. Es decir, los chismes de corredor del palacio. Ese es el poder real. Esos tres, el que maneja las armas, el que maneja el dinero y el que maneja el palacio, son de Uribe. Uribe maneja el anillo del poder del gobierno hoy en Colombia. Un desastre para Duque, porque un presidente relativamente inteligente no haría esa cesión de poder. Controlaría él mismo, lo que podría desbaratarle su gobernabilidad. Las armas, el dinero y el palacio. ¿Usted cree que no las está controlando con estos ministros que nombró? Les entregó el ministerio a Uribe. El señor ministro de Defensa es de Uribe. Bastante incapaz en el manejo de las armas, pero es de Uribe. El manejo del dinero es de Uribe. Carrasquilla. Y el manejo del palacio, Isman y otros, ese anillito de... Jorge Mario Isman. Que llaman siempre... Eso es de Uribe. Entonces Duque no maneja el anillo del poder. Entonces Duque maneja sus amigos que llama técnicos, que son ministerios de menor... O sea, usted sigue pensando que... Son todos que Duque... neoliberales. Esos técnicos son de los gremios económicos, son de los banqueros, son de los terratenientes. Oiga. Son de un mundo empresarial que cree que la justicia social es como manejar una hacienda o como manejar una empresa, y no es así. La señora ministra de Educación, con todo el respeto que le tengamos por mujer, etcétera, y no por que venga de la alcaldía de Peñalosa ni nada de lo que tiene que ver con eso, sino es del mundo empresarial. Y entonces tiene en su cabeza que la educación pública de Colombia debe ser manejada por empresarios. Eso no sirve. Lo que hemos visto durante un siglo, por lo menos en la reforma constitucional de Pastrana y de Uribe, que acabaron con recursos para la educación, es una renuncia a fortalecer la educación pública en Colombia. Mire, este es otro tema de campaña. Pero entonces le voy a pedir un favor. Yo lo puse en el debate. Hagamos una pequeña pausa y volvemos para que
sigamos hablando otro rato, ¿le parece? Es que había mucha cosa Hoy hay de mucho qué tema. hablar, mucha cosa de qué Usted hablar. pregunten, yo estoy aquí dispuesto a contestar. Listo. Entonces, miren, en este momento tenemos 7.996 personas conectadas. Ya casi nos acercamos a elecciones. Fíjese que usted ya no es candidato. Si ya no somos candidatos, ni estamos en época electoral. No, pero usted va a ser candidato, Gustavo no, Petro. No, no, venga. no, Ahí no, sí no. le digo como su Deje- contendor. Eso que me está diciendo es chimbo. Filosofía, la dialéctica, la dialéctica. Pero dígame si no. Usted va a La ser dialéctica candidato. dice que es un Claro. fluir. Dejemos, a ver, si el fluir de la vida en Colombia lleva a eso. me lleva al torrente, Ajá. al huracán, o me saca a la orilla. Eso hay que verlo, Todo el mundo esperarlo. sabe Pero- que eso es un sí. Pero entonces, como decía Tony Camo ayer, me le voy a meter a la mente. Eso, Estoy metida eso. en la mente de Gustavo Ya Petro. nos contesta Usted eso. sigue hoy con deseos de ser presidente de la República. Tengo un programa que le serviría a Colombia para... No, pero usted quiere ser presidente. Esa ganita no se le han quitado. Quisiera hacerla, pero eso no depende ni de mí, ni de lo que piense. No se le han quitado las ganas de ser presidente. Depende del fluir de la sociedad. ¿Se le quitaron las ganas? No se me quitaron porque Ah. esa frustración la llevo como una herida en el alma. No ¿En por ser serio? presidente, porque eso es un tema al final egolátrico, sino por estas cosas. Pero fíjese que usted me está hablando de una herida en el alma. Debe ser muy Claro, porque es doloroso. que usted qué cree, que yo no sé qué pasa en una familia pobre cuando le vayan a plantar el higo a la leche. Pues sí sé qué le pasó a las familias pobres en Bogotá cuando le quitaron el subsidio al transporte. Eso no lo sabe el ciudadano que vive de la 72 para el norte, pero yo sí lo conozco, yo lo veo, lo vivo. No porque pertenezca a esas clases, porque ustedes me van a sacar los ferrogamas y Los no sé qué zapatos. más vaina, no, ¿Qué porque pasó con yo... los Pero ahí sigue. siguen, miren, No, ya pero están un vea. poco ¿Y son los mismos? chancletudos, Senador, pero ya cámbielos. Ya Esos eso duran- deben estar esos hasta duran- rotos por Esos duran debajo. 4 años Es como más. un agüero, ya sigue con eso. Los Y yo zapatos creo que viejos, decía. él se los pone cada vez que va a venir aquí a la Claro, radio. y los guarda ya. Había un poema que se llama así, Los zapatos ¿Cómo viejos. dicen los zapatos Luis viejos? Carlos, ¿cómo es que llama el poeta cartagenero? ¿Cómo dice? ¿Se lo sabe? No, ya no me acuerdo. Pero a ese me lo obligaron a aprender de memoria en el bachillerato. Sí. Pero mis Bueno. zapatos viejos. Déjeme hacer una pequeñísima pausa. Les avisamos a nuestros oyentes que ya regresamos. Tenemos 8.052 personas conectadas. Nos vamos a alargar un poquito, así como lo hicimos ayer con Sergio Fajardo. Pero nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Díganles que no se vayan, por favor. No, pues esperen. Aquí estamos dialogando. A Chévere. usted le gusta esto, ¿no? A mí me gusta el debate, el argumento. Listo, ya volvemos. Pues esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Pues yo realmente no soy una persona de tusas. Termina uno un poco agobiado después de todo esto, pero yo no me la paso mucho en el tema nostálgico. Mucha gente me dice que no me retire y yo escucho y yo sé que tengo una responsabilidad. El titular es: Sergio Fajardo no descarta ser candidato presidencial en 2022. ¿Sí? Está bien, está bien. Yo creo que el gobierno del presidente Duque ha arrancado de una forma muy traumática y el panorama que enfrenta Colombia es muy complejo. Lo que ocurrió en la posesión, el discurso, el senador Macías, donde destila una beligerancia, un malestar muy grande, odio, resentimiento, a mí me pareció muy patético lo que ocurrió allá. ¿Qué significa desde su lectura esa fotografía de los 3 expresidentes? Todo significa, esta es la política de siempre, había otros en esa reunión y allá estaban negociando. Y así, esa política nosotros no la queremos, es una expresión de lo que tenemos que cambiar en nuestro país. ¿Y a quién le hace daño todo esto? Al presidente Duque. Tiene un reto. ¿Y cómo se va a establecer en todo eso? No dejarse manosear y quedar atrapado en una cosa que no lo deja a él brillar. Esa es la tarea que tiene. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Recuerde que para votar en la consulta popular anticorrupción, el próximo 26 de agosto no habrá inscripción de cédulas. Ingrese a www.registraduría.gov.co. Haga clic en Consulte aquí su lugar de votación e ingrese su número de cédula. Guarde la información de su puesto y mesa de votación. Recuerde que puede votar en el lugar donde lo hizo la última vez. Registraduría Nacional del Estado Civil. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. le trae un playlist con lo mejor del Puma. Sueño contigo,
No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo, sueño contigo. A esta hora llega la voz del mundo. Usted escucha la W. Cuando la noticia se produce, Nuevos Mundos se la comunica. La Fiscalía General acaba de confirmar, luego de una exhaustiva investigación, que la emisora Nuevos Mundos es un montaje. El nuevo montaje del Teatro Nacional. Carulla y el Teatro Nacional presentan Amor en tiempos de radio. A partir del 24 de agosto en el Teatro Nacional La Castellana. Compra tus boletas en el Teatro Nacional o en tu boleta. Invita Caracol Radio. Llega México Ama y Canta, un espectáculo musical de proyección internacional. Teatro ABC de Bogotá del 12 al 16 de septiembre. 60 artistas en escena fusionan el folclore mexicano con la riqueza de la tradición lírica. México Ama y Canta. Informes tuboleta.com. Patrocina TMG. Escucha la W y gana boletas. Para zapatear, En la hora del regreso, siempre hay tiempo para hablar con tus actores favoritos. Eugenio Derbez, Supongo que es como los ginecólogos cuando ven a su mujer, ya no deben de sentir lo mismo, ¿no? Álvaro Morte, La conexión que había conseguido con este personaje era como cuando tienes un hermano gemelo y juegas a intercambiar las personalidades y de repente un día se acaba el rodaje y es como si te tuvieras que despedir de tu hermano para siempre. Oscar Jaenada, Ni mucho menos no esperaba esta cantidad de gente, ni mucho menos no esperaba que el presidente incluso de la República de México pues me citara en una declaración, que se hicieran piñatas, camisetas con el personaje y demás. Isabela Moner, Bueno, Benicio parece que tiene bastante de misterio, es muy, no le gusta hablar mucho, pero en realidad es un osito. La hora del regreso, lunes a viernes 5 de la tarde, en W Radio. Usted está escuchando la W con Vicky Dávila. Una de la tarde, 4 minutos. Vamos a aprovechar estos últimos minutos con Gustavo Petro. Siempre hay 6.211 personas. Se bajó 2.000, mira. Sí, pero ahí está. Pero ya vuelve a subir. Y ya vuelven a subir en un minutito. Tengo rating. ¿Tiene rating, no? ¿Le gusta tener rating? Pues esa es la comunicación. Si la política no se comunica, no hay nada que hacer. ¿Usted es vanidoso o no es vanidoso? No, soy orgulloso. Sí. Sí, soy orgulloso. No me gusta la vanidad de esa cosa que, ¿cómo se llama? La pleitesía. Sí. Ni la ejerzo, ni me gusta que me la ejerzan. ¿No le gusta rendirle pleitesía a nadie? Ni me gusta ir a cosas sociales, ni esas comidas protocolarias. Ni el whisky Ni en las me rocas. gusta ponerme la corbata. El whisky en las rocas. No, ahí sí, porque... Ahí sí, ya la cosa cuando cambia. El aguardiente me cayó re mal. ¿Ah, sí? Sí, entonces fui cambiando. Realmente de eso de alcohol solo tomo, me gusta la cerveza más. La cerveza. Le he cogido gusto a los vinos, pero no es... ¿Cuántas cervezas se puede tomar en No, una...? ya me da vuelta la cabeza con 3. ¿En serio? Sí. Pero se está volviendo 3 viejito. y Sí, ya, suficiente. esos son los gajes. Síntomas. Los gajes del oficio. ¿De cejuela? Sí. ¿De cejuela? ¿De cejuela? Cuando estoy en debate, así, sea en la plenaria o aquí o en cualquier lugar, me controlo mucho. Porque el que pierde el control pierde. Esa es una táctica japonesa, pero tiendo a ser perfeccionista. Ya en la actividad laboral, y entonces en esa actividad perfeccionista exijo mucho y puedo... Ser de mal genio. De mal genio, sí. Vea, hablemos de la consulta anticorrupción, que no lo quiero dejar ir sin preguntarle por la consulta anticorrupción. Algunas fuentes que supieron que usted venía para acá me escribieron, por favor, dígale y pregúntele por la consulta anticorrupción, que él se comprometió y no ha hecho nada. Así tal cual me dijeron. Nada? Ayer salimos, repartimos propaganda, la que hay. ¿No? Sí. Yo no controlo, no estoy en la organización de esa campaña, pero yo la apoyé como precandidato. En su momento, cuando estaban los debates en el Congreso, hice mis apreciaciones. Esas apreciaciones las mantengo, es decir,
hay que tener mucho cuidado que en la lucha anticorrupción no encarcelemos la política, porque nos hemos dedicado a hacer normas y normas anticorrupción que no han servido, ¿cierto? Desde la Constitución del 91, y más han servido para encarcelar la política, para no dejarla ser libremente. La corrupción tiene una base económica. En esto en esto me precio algo de una corriente de la economía política. La sociedad se mueve al final, sus expresiones culturales, políticas, sus maneras de pensar, dependiendo de cómo es que se produce, de cómo es la economía, de cómo se organiza la gente para producir. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues dentro de los últimos 25 años, de los últimos 50 años entre el narcotráfico y en los últimos 25 adicionado con petróleo y carbón, ¿cierto? Eso ha sido... Y eso genera unas oleadas de corrupción enormes, violentas. Una clase política completamente degradada en el narcotráfico, en el petróleo y en el carbón. Es más venenoso para la humanidad el carbón que la cocaína, ojo. Eso lo sabemos hoy. Mientras la cocaína en Estados Unidos ha sido reemplazada por unos opiáceos que están matando 60,000 personas al año, el carbón puede matar toda la humanidad, toda la vida en el planeta. No por culpa del carbón, por culpa de las maneras de producir a partir de esas energías. Bueno, de eso hemos vivido los colombianos. No dejamos de vivir del café, dejamos de vivir del maíz, dejamos de vivir de hacer empanadas y hacer manufacturas. Y esta élite política nos condujo en 50 años a vivir de la cocaína, del carbón y del petróleo. Eso se llama la base de la corrupción. Y si eso no se modifica, no vamos a disminuir la corrupción en Colombia. O sea, usted va a salir a votar el domingo en la consulta anticorrupción. El 7 veces 7. O sea, todos los puntos, los 7 puntos los va a votar sí. Alguien diría, ¿y usted se va a bajar su salario? A mí ya me lo bajó el SIC. Yo estoy embargado ahí en quinta parte. Pero, digamos, no por eso. ¿Cuánto recibe? No, yo no he recibido hasta ahora. ¿No? Pero, según los cálculos que hemos hecho, ya yo me acuerdo la cifra, 13 millones creo que es lo que yo recibiría efectivamente. 13. Bueno, pero digamos, ese no es el tema. El tema es que es un mensaje. Si se aprueban los 7, si se aprobasen los 7 puntos, si se tramitasen como normas en Colombia, disminuye la corrupción, pero no se acaba. Y no se acaba porque hay que cambiar la base económica que está produciendo la corrupción. Es decir, tenemos que volver a hacer una economía productiva. Tema, acuérdese, el aguacate, ese tema fue de debate de campaña, pero no significa que no sea necesario. Si nosotros volvemos a ser productores agrarios, agroindustriales, industriales, lo cual implica en el siglo XXI mucho conocimiento, una educación generalizada en la sociedad superior, entonces cuidamos. Eso en el fondo es una revolución, ese cambio. Mire, las sociedades que a través de sus cambios políticos y económicos han valorado lo público, y lo público es importantísimo, no son corruptas. Pero son sociedades productivas, son sociedades de conocimiento. Japoneses, chinos, alemanes, franceses, gringos, en el fondo. Los gringos son más complicados, canadienses. Y eso hay que tenerlo en Colombia. Si nosotros nos volvemos una sociedad del conocimiento y una sociedad productiva, valoraríamos muchísimo lo público y entonces sería una sociedad mucho menos corrupta, como lo son esas sociedades. Y eso hay que lograrlo. Entonces yo voy a salir a votar por el mensaje contra la corrupción, pero sabiendo que esa no es la solución absoluta. La lucha contra la corrupción va mucho más allá. Y aquella gente que dice, no, pero coger esos 300.000 millones de pesos, echarlos a la caneca. No, pues si ya los aprobaron, es que ese es el ya... Echarlos a la caneca es no salir a votar. Tenemos mucho que ver, pero digamos porque uno en puede el salir Senado y votar ya no. aprobaron eso, claro. Si no le gusta, salga y vote no. Pues aprovechen, ya ese dinero ya se lo gastaron. Eso ya se gastó. Eso ya está en tarjetones y en toda esa... Claro. Eso lo aprobó el Congreso, el mismo gobierno de Duque, ellos siendo congresistas lo aprobaron. Entonces ya votar la plata si no es salir a votar.
Eso sí es botar la plata. Lo está golpeando lo de la personería jurídica de Colombia Humana que no se lo aprueban Yo en el llevo Consejo Nacional 8 Electoral. años, yo llevo 8 años haciendo política sin personerías jurídicas, como grupos significativos de ciudadanos. Así nos volvimos alcaldes, así elegimos la bancada del consejo, así nos defendimos de las destituciones, así me volví candidato presidencial y casi ganamos la presidencia. Pues, digamos, no es que estemos babeando por la personería jurídica, pero es un derecho que tenemos hoy. ¿Qué Es pasa? un derecho que no ¿Qué teníamos consecuencias hace 4 tiene? años, hace 8 años, pero hoy sí lo tenemos. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene no tener esa personería jurídica, ya en Mm. la práctica? Pues mira, una serie de normas nuevas, porque crearon el estatuto de oposición, ¿cierto? Ujú. Y yo soy senador en virtud de una ley que me vuelve por ser segunda votación. Pero esas normas, según la sentencia de la Corte Constitucional, dicen que es precisamente para ejercer la oposición. Pero la norma de la oposición dice que solo la pueden ejercer los movimientos y partidos con personería jurídica. Entonces ¿yo qué O estoy sea, haciendo? usted no va a tener el espacio en televisión, usted nada. Entonces no soy oposición, pero la norma dice que sí lo soy. Entonces el Consejo Electoral lo que está haciendo es una tropelía contra las normas, Ujú. que lo hizo el delegado de Duque ahí, que es el partido del Centro Democrático, el del Partido Liberal, porque ese es el sistema electoral que tenemos. Pero Los ¿cuál es el interés de no darle a representantes, usted eso? pues que no tengamos financiación, que no podamos dar avales para candidatos a alcaldías, a gobernaciones, en entrabarnos el ejercicio político. ¿Es un que fallo sí político tienen ellos. o jurídico? Es un fallo, es que ellos no son magistrados. Por eso, pero hay Ellos no intereses son del políticos Poder detrás de Judicial. eso, hay intereses políticos. Obvios. No, Entonces, le puedo todos preguntar, los partidos. quiero preguntarle de manera castiza. Sí. ¿Lo quieren joder con Sí, eso? claro, y me querían poner preso, y me querían tener embargado y quitarme la casa y sacarme del país y amenazarme la familia. ¿Todavía y lo pues, quieren hacer? Pues hermano, estamos en una situación en donde por debajo de la ley están amenazando a miles y matando. Y por encima de la ley no nos quieren dar los derechos de la ley. Entonces nos quieren arrinconar y ellos saben por qué. ¿Por qué? Ellos saben porque están miedosos de que su modelo económico va a llevar a las mayorías nacionales, ahora sí, a exigir el cambio. Y el cambio hoy por hoy lo representa Petro. Yo no le creo a usted Y que la no va a Colombia que, humana. que no Claro. usted ya es Es candidato. que esa es la eso sí. plataforma. Entonces quieren Claro. impedir el acceso al poder. Usted es de la candidato oposición. presidencial desde ya. Pues Esta podría ser campaña otra está muy persona, larga. porque habrá consultas, habrá procesos, digamos. Confírmeme de una vez la presencia en el debate, o yo dentro de 4 años. Para eso primero hay que, mira, ese Si va a bloque, ir, sí. ese bloque de Claudia López y de, Sí. de tu invitado de ayer y de Sergio Robledo, Fajardo. de seguramente nuevas personas que quieren participar, ojalá que las haya, deben tramitar una sola candidatura, no cometer el error de esta vez. Esta vez perdieron la presidencia, perdimos la presidencia por esa división, porque desde el principio, también hay que decir, jugamos a que hubiera una consulta que pudo haber dado Pero otro eso ya es ganador. llover sobre mojado. Pero ¿Cómo? no puede repetirse. Entonces, todas estas personas que tienen aspiraciones presidenciales y representarían una posibilidad de Ujú. cambio económico y político en Colombia, deben todas, debemos, si estoy yo ahí, someterse a una consulta para que solo salga una persona. ¿Quién será? Pues el que diga la gente o la que diga la gente. ¿Cómo se reconcilió con Igual Robledo? tiene que ser para las alcaldías, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Bogotá, de las ¿Cómo se grandes ciudades. reconcilió con Jorge Robledo que parecía imposible? Pero es que De yo hecho, él nunca- votó en blanco para la segunda vuelta. Tú nunca verás en mis alocuciones públicas o de redes una pelea con Robledo. Yo no. Ellos han peleado conmigo, pero yo no con ellos. Y ¿Quién no- llamó a y no quién? me- y no- Cuénteme el detalle. No, ¿Quién llamó a quién? Yo tomé la decisión De buscarlo. porque había un ataque muy feroz sobre Robledo por su posición de voto en blanco, de redes. Tú sabes cómo es eso. Y si uno no está muy acostumbrado a aguantar esas vainas, pues eso lo va fregando mentalmente, psicológicamente. Hay personas que se quedan muy heridas de eso. Entonces yo dije, no, pues una forma de frenar ese tipo de virulencias es una foto, mejorar. ¿Y usted lo llamó?
Pusimos una primera cita que yo no llegué. Yo salí de descanso un rato. Ujú. Ya me están investigando cómo hice para descansar, pero es que si no descansa uno, ¿qué hace? Y al regreso, entonces, sí, tramitamos una reunión. ¿Y cómo fue ese primer encuentro después No, de bien, tantas porque cosas? a mí no me da... Mira, yo puedo tener aquí a Uribe y yo Pero- no siento, digamos, odios o cosas de esas, no las siento. No siento resentimientos. A mí eso no me pasa. No me sucede, digamos, por mi personalidad. O sea, fluyó el encuentro Robledo-Petro Y creo que en él también. y hoy están en el mismo lado. Hoy ejercemos ambos una oposición al presente gobierno. Creo que hay 2, 3 temitas por tocar para terminar, Jairo. Muy rápido, le pido que me conteste pronto. Uno muy rápido, doctor Petro. La condena al Estado por el atentado a El Nogal. Pues usted ya sabe las lecturas que está haciendo la gente. Un gran sector siente indignación porque mientras condenan al Estado, pues ven a los jefes de las FARC, que son los directamente responsables, los que cometieron este crimen, que están haciendo política, otros están volados y no quieren responder. He leído lo de la prensa, no Sí. tengo mayor información. ¿Qué lectura le hace usted a esa Igual que sentencia? la sentencia de la Corte sobre la JEP. Pero mire, la JEP nos va a permitir saber la verdad del Nogal. No sabemos toda la verdad del Nogal. Hay chismes, hay cosas. Todos ustedes como periodistas y yo como dirigente pues los hemos recibido, pero no sabemos con certeza, digamos, a través de un espacio judicial esa verdad. La tendrán que contar los jefes de la guerrilla, de la FARC, ¿cierto? Sí. Esas audiencias ya las veremos, ya veremos qué los llevó a esas decisiones, etcétera, etcétera. Hoy sabemos otra parte de esa verdad, y es que el Estado, ciertos dirigentes dentro del Estado, en ese gobierno, estaban haciendo reuniones delicadas en el Nogal que fueron percibidas por su contraparte, la guerrilla. Y entonces lo volvió un sitio de objetivo militar de manera desastrosa. Digamos, hay dos actitudes. La de la guerrilla, que es la peor, pues ataca un sitio de civiles. Y le voy a decir una Asesinó un cosa. poco de civiles, niños y que todo, estaban ¿no? ahí, que no era difícil saber que había niños en ese club. Entonces la mentalidad de esas personas que llegan a esa decisión, bajo la excusa de que ahí se reunían no sé Sí, quiénes, eso no tiene ninguna justificación. no es Para justificable. nada. La verdad, no es justificable, pero esa es la verdad de la guerrilla de la FARC. Ahora, ¿por qué funcionarios usaron ese sitio para hacer reuniones delicadas? Pero no se reúnen en todas partes los funcionarios públicos. Digamos, bajo esa premisa, ningún ministro se podría reunir en ningún restaurante. En hoteles, a almorzar en o con lobbies, su gente o con ¿Pero un qué amigo. tipo o de con lo reunión? que- Por ejemplo, si la ministra de Educación actual decide reunirse con unos empresarios para hablar de educación, pues no es tan delicado desde el punto de vista de que estás viviendo una guerra, al contrario. Y si decide reunirse en el Nogal o en el O sea, club si de el su ministro de Defensa da una reunión, Pero va al sí, Nogal. si estás si estás en una guerra, Mm. vamos a suponer allá junto a Tumaco, entonces el ejército decide reunirse en una escuela, ese ya es un tipo de Que acción. no es lo mismo una escuela que un club social. Ah, bueno, lo mismo. pero estás en guerra, entonces digamos, no debes hacerlo. El general allá sabe, o los señores militares que están allá saben que tienen una serie de criterios que ellos mismos lo conocen todos los días, que es no dar la papaya aquí, no hacer una reunión en una escuela. ¿Qué estaba haciendo estos funcionarios en esas reuniones? Es una verdad que no sabemos. Hay chismes, pero yo no quiero caer en el chisme. Eso no No, pero es- en la sentencia se habla de que estuvieron los exministros Marta Lucía Ramírez y Fernando Londoño. Eso dice, por ejemplo, la sentencia, y la magistrada dice es que el Estado utilizaba institucionalmente un club privado. Sí, no. ¿Qué estaban haciendo? Digamos, sabemos que la señora era ministra de Defensa, ¿cierto? Y Londoño, pues, era el ministro del Interior. Exacto. Pero ¿qué eran esas reuniones? qué ¿Para estaban qué? O sea, haciendo? ¿qué generó que en la contraparte en la guerra llegara a la estúpida decisión de atacarlo como sitio de guerra? Eso es algo que Sí, es además parte lleno de- de civiles Eso no y se sabe. todo. Pero Nada esa que es ver. una verdad que hay que conocer. Pero es el colmo, ¿no le parece que es el colmo que Arellán esté libre después de haber sido condenado por el atentado del por Nogal? material. Que el paisa esté volado y que ni responde ante la JEP ni nada.
después del proceso de paz, que esté libre y que esté fresqueado. El propio Iván Y que de Márquez. las FARC no haya salido un solo peso para reparar a las víctimas del Nogal y resulta que todos los colombianos tienen que reparar a las víctimas. ¿No le parece que es una cosa injusta? No, los colombianos no deberían Pues el reparar las Estado. víctimas y los colombianos no tendrían por qué indemnizar si un funcionario cometió ahí un acto que ya no es en No, sus pero esa funciones acción de públicas. repetición, esa acción de repetición nunca Eso no tiene que ver, no ha digamos, funcionado ni va a pero funcionar. no tiene por qué ser así. A mí me gustaría que la JEP abriera el capítulo Nogal para conocer todo. Y no porque quiera decir que entonces los que se encargaron de idear una operación como atentar contra el Nogal deban estar libres. Al contrario, la JEP debe condenarlos. Pues Y sí, que los condenarlos vuelvan a por lo echar a que la hay- cárcel. Por lo que hay ahí, la muerte de civiles por ellos mismos, porque no es que el paguen. ejército Es que ellos entró fueron a los Que paguen, autores. ¿dónde No, está la no, no, platica no. para los que niños paguen? del Que Ellos paguen. fueron los que hicieron toda Bueno, esa ellos macabra hicieron operación. un hecho que mató civiles, ¿cierto? Gente, sí. Entonces, y mató civiles niños. Sí. Y entonces ese es un delito que se llama crimen de guerra. Ese es un crimen de guerra. Y la JEP debe sancionarlo como crimen de guerra, de acuerdo al estatuto que tiene. Pero hay otra parte ahí, de qué llevó a la FARC a hacer eso. No Pero solo nada su tiene delirio, justificación. no solo su delirio, Pero para que no se le entienda mal, Sí. porque no hay ninguna justificación. no, pero algo se produjo, ¿cierto? Que llevó a que el Nogal fuera un objetivo militar para ellos. No Ay. tonta, estúpidamente y delirantemente. Y esa verdad hay que conocerla. Y fíjese que hablando de los niños, lo de la JEP, Jairo, ¿qué opinión muy breve sobre esta decisión de la Corte Constitucional de pasar a la JEP todos estos casos de violaciones a niños? Una violación de mujeres. Se ha hablado mucho del caso es de reclutamiento de niños. Pero en este caso es violación a menores. Los delitos pero sexuales que van a es parar a la contra JEP. la mujer, ¿cierto? Es contra la mujer, porque no es un caso de violación, según los datos de la Comisión de Sistemática. Verdad, Sí, claro. estamos hablando de 40 y pico mil casos de violaciones de mujeres. Muchas menores de edad, otras, pues no Y necesariamente. no solo en las FARC, sino en los paramilitares, en las La mismas mayoría, Fuerzas Armadas la también. mayoría proviene de paramilitares y la minoría proviene de guerrillas, que tenían prohibido eso antes, en tiempos del Che. Se fusilaba al guerrillero, que era otro delito, si cometía una violación sobre una mujer. Pero digamos, la degradación de la guerra en Colombia se echó por la petaca todo ese tipo de maneras de entender una guerra. Y lo que sabemos es que hay casi 50.000 casos de violación de mujeres, la mayor parte producto de paramilitares, en segundo lugar del Estado, pues de funcionarios al servicio del Estado, y en tercer lugar de la guerrilla. Y en primer lugar en la guerrilla, la FARC. Entonces, la JEP, ese cuerpo, cuando se trata de menores de edad, que tienen una especial protección del Estado y de la justicia mundial. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata? Y aquí hay un uso que yo he visto, digamos, en la prensa. El 97% de los casos de violación, de abuso sexual, que no solo sobre menores de edad, en Colombia en general, independientemente del conflicto, no tienen proceso. La justicia ordinaria no llega a detectar su autor. Y entonces aquí dicen, hay que mandar eso a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria no funciona para detectar los casos de abuso o violencia contra la mujer ni contra Sí, los pero niños. aquí si hay unas denuncias, sí se puede. Fíjese lo de Rafael No, Uribe aún Noguera. con denuncias en la justicia. Rafael Uribe Noguera, Que está 58 condenado. años. Que es un caso, Pero- digamos, de tal magnitud. Esa es la norma que, ¿cómo es lo que dice el dicho? La excepción, La excepción. que confirma la norma. Pues es tan dantesco, y hay videos y los medios y todo lo que sucede allí, que lleva a la justicia pero en el 97% de los casos no hay. Y entonces la JEP sí logra 100% ubicar Pero un violador de un niño merece lo ubica, 8 años. ese es otro tema. Pero es que ¿qué conexidad puede tener eso con el conflicto Porque la armado? pregunta Una que violación. yo diría, 97 de cada 100 casos de violación de niños en Colombia, no hay. No es 8 años, es 0. Duque dice cadena perpetua, así suena bonito en el populismo de derecha. Pero es que es 0 años la mayoría.
ni un mes, ni un día de cárcel en la justicia ordinaria. Entonces, por lo menos tenemos la opción de saber, en este caso, que ya es lo relativo al conflicto armado, los autores, los nombres propios, las circunstancias, el modo, tiempo y lugar de los paramilitares, como en el caso de Giraldo, de los soldados o oficiales y de los guerrilleros que cometieron abusos sexuales en medio de la guerra. Le puedo pedir que no tenían que ver con la guerra. Para terminar, Gustavo Petro, porque si no, mire, ya me toca irme ya a la otra pausa, ya usted se Yo tiene tengo que ir a pagar su presentarme declaración de renta porque si no me vuelven bueno, muy rápido, en 30 segundos. Esta si no me la perdonan. ¿Cómo ve el futuro judicial del senador y expresidente Álvaro Uribe? 30 segundos. En mi opinión personal, viendo lo que ha sucedido, yo hice los debates del paramilitarismo en Antioquia. Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Hoy, claro, como van a decir, es que está hablando Petro, eso no es cierto, ¿no? Pues miren mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia año 2007. Hoy, por las circunstancias que está siendo juzgado, que ya tiene que ver con un tema de manipulación de testigos en un proceso, también debería estar preso. Que le den preso por ¿qué? Casa, por... detención domiciliaria. Pues sí, yo diría que sí. Es más, que Uribe podría, en sus cosas, ir a la JEP. Uribe debería ir a la JEP. Uribe debería ir a la JEP. Mucha gente que nos está viendo en este momento puede pensar cómo explicarse que en un país donde Timochenko y su banda están libres, y fue candidato Uribe presidencial, tenga que ir a la cárcel. ¿Qué se le puede decir a esa gente desde su punto de vista? Sí, algo que no me van a entender, obviamente, porque la polarización impide entender el argumento, es ¿qué es más grave, los delitos del ciudadano contra el Estado o los delitos del Estado contra el ciudadano? Algún día Carlos Gaviria habló de esto y casi lo muelen a palo, pero es un tema que invito reflexionen. 2. Si Timochenko tiene que ir a la JEP, ¿cierto? Y acepta ir a la JEP, Álvaro Uribe debería aceptar ir a la JEP. Y estarían en igualdad de condiciones. Independientemente de qué es más grave, si los delitos del ciudadano al Estado o los delitos contra el ciudadano desde el Estado. Y otros se ponen más críticos por lo que veo acá y dicen, usted que perteneció a un grupo armado no tiene autoridad moral para decir quién va a la cárcel y Claro que quién tengo autoridad moral porque conocí la guerra. Y usando armas, en rebelión contra el Estado, tuvimos toda la estatura ética en el control de esas armas para no cometer ni crimen de guerra, ni delito de lesa humanidad, ni maté a nadie. Nos podríamos quedar aquí. Usted sabe que siempre nos podemos quedar mucho tiempo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias, y nos Vicky, volvemos muy a amable. encontrar. Ahí estaremos, aquí habrá muchos temas, porque Muchos ya van a temas. venir y en torrente. Va a ser en 2 debates, tormenta. ¿no? Está preparando 2 debates, Sí, ¿no? estoy preparando 2 temas. Deme los 2 temas para irme, No, que me toca irme. porque yo tengo otra conducta y no sigo debates que la prensa inicia, como Pero debates deje de políticos. echarle vainas a la prensa. No, porque son 2 campos diferentes, entonces quiero madurar 2 temas que Ujú. estamos, nuevos, que hay que tener información, etcétera. Cuando esté maduro, entonces O sea, le comento. Uy, la no prensa. diga esa palabra, maduro, porque ahí mismo lo friegan. Maduros. no Ah, maduros. bueno. Chao, Gustavo Petro. Chao a ustedes. mi Esta amor. es la W1 de la tarde, 30 minutos.